Más grande que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el regalo más grande? La salvación eterna, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él creamos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Somos salvos por gracia. ¿Y qué es gracia, hermanos? Un favor que no merecemos. Es como si alguien llega aquí que no lo conoce y le dice: tome, le regalo $100 y se perdió. No merecemos eso. Lo más grande que puede haber, la salvación eterna, nos lo regaló el Señor. Gracias a Él, por su gracia. Y es por fe en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret. ¿Nuestro regalo cuál es para el Señor? Lo que llegamos a hacer en Cristo Jesús. Nos dio dones, nos dio talentos, nos equipó para diferentes clases de actividades, de ministerios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos cuidar la salvación, como dice la palabra del Señor. Filipenses 2:12 dice: ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, yo les digo una cosa, y no sé si ustedes han escuchado esto: la salvación se puede perder. Bíblicamente, hermanos, la salvación se puede perder. La palabra del Señor nos dice que ocupándonos de la salvación con temor y temblor. Si estuviera asegurada, no nos hablaba la palabra del Señor de esta manera. Vamos a ir a 2 Timoteo 1:9. Nos dio ese regalo de la salvación y llamó a cada uno de nosotros. Nos ha llamado el Señor con llamamiento santo. Es muy grande el llamado que tenemos cada uno de nosotros, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo. Nosotros todos tenemos un llamado de acuerdo al propósito del Señor. El Señor nos llamó a este ministerio, nos llamó para esta época. Pudimos haber nacido hace 10 siglos, pero el Señor nos necesita ahora, cada uno de nosotros aquí. Por eso el llamado es muy grande. Dice la palabra del Señor: y la gracia, ese llamado también es por gracia. Es un beneficio, una bendición grande poder servir al Señor, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de la fundación del mundo, el Señor tenía un plan para cada uno, un propósito, un ministerio, dones, talentos. ¿Cómo está su ministerio? ¿Le está sirviendo al Señor? ¿O enterró sus dones y talentos? Hermanos, es una pregunta para reflexionar. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí el Señor está hablando de fidelidad. Fidelidad. Administradores, todos nosotros tenemos una responsabilidad con la administración, la mayordomía. Cada uno de nosotros, el Señor nos puso como administradores, y un día el Señor va a decir lo que dice aquí: usted fue fiel en lo que yo le puse a usted que hiciera allá, en los dones y talentos, y los puso al servicio del reino de los cielos. Eso va a ser para todos nosotros. El versículo 5 del mismo capítulo dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál es la alabanza de Dios? Las recompensas que vamos a recibir nosotros cuando lleguemos a la presencia de Dios. Recordemos una cosa, hermanos: cada uno de nosotros somos canal de bendición para nuestras familias. Mire la línea de sangre de José, el hijo de Jacob. Este hombre, Satanás quiso matarlo a los 17 años. Sus hermanos, el propósito de ellos era matar a este hombre. Sin embargo, allí estaba Dios siempre con él, porque le dio fidelidad a él. ¿Y qué pasó más adelante? Él mismo lo dijo: para preservación de los nuestros, el Señor quiso que eso hubiera sucedido, y así llegó a ser este hombre grande ante los ojos de Dios y del mundo también. Nosotros todos, hermanos, somos linaje escogido, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido escogidos nosotros, hermanos, escogidos. ¿Y qué pasa si usted es el único, la única que está en los caminos de Dios? Se corta esa línea de sangre, se corta. ¿Dónde va a quedar su familia?
Esa línea de sangre, este siervo de Dios llamado José, fue de bendición, hermanos, aún ahora, cuando vemos al pueblo judío tan bendecido, hermanos. Ustedes sabían, hermanos, que el pueblo más rico que hay en número, en porcentaje, es el pueblo judío. Ustedes saben que el 18% de los premios Nobel es acreditado al pueblo judío. ¿Por qué? 10 millones de personas nada más que hay, hermanos, menos que nuestros países. Y sin embargo, mire esa sabiduría que Dios les ha dado a ellos. Ellos bendicen a sus hijos. Ellos todavía tienen un velo que va a ser quitado. Van a venir a los caminos del Señor, pero es un pueblo muy bendecido. Y Satanás no pudo romper esa línea de sangre de José. Por eso, de nosotros depende qué vamos a hacer nosotros con esa línea de sangre que hay en cada uno de nosotros. Nuestros hijos dependen de nosotros, nuestra parentela depende de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos allí siendo fieles al Señor, y generación tras generación, hasta 1000 generaciones van a ser bendecidas, porque nosotros somos siervos de Dios, siervos fieles al llamado que tenemos en el Señor. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Otra prueba que la salvación se puede perder. Aquí nos dice la palabra del Señor que se puede perder la salvación si se descuida, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Mire lo que dice la palabra del Señor. Estos ángeles, dice la palabra del Señor, y toda transgresión y desobediencia recibieron justa retribución. ¿Cómo escaparemos? Aquí está hablando a la iglesia de Dios. Ninguno se escapa de la justicia de Dios. Dios ve hasta lo más profundo del corazón. ¿La tenemos, hermanos? Ahí, Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En la autoridad de la palabra de Dios, esta mañana yo estoy amonestándolos a ustedes. Tomemos el arado sin mirar atrás. Esto es supremamente serio. La palabra del Señor dice en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Me lo dijo el Señor, hermanos. Y yo pienso que esto es para todos nosotros, hermanos, si nosotros hacemos lo que el Señor dice en su palabra, seguirlo de corazón, y como dice la palabra, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, lo que el Señor quiere es que todos seamos adoradores en espíritu y en verdad. Qué maravilloso ver a todos los hermanos en un espíritu, hermanos, levantando manos santas, recibiendo esa unción poderosa. No necesitamos alabar al Señor. Si usted quiere un milagro, ahí es donde se suceden más milagros, en alabanza. Hermanos, el Señor dice en su palabra, Él está buscando adoradores. Cuando nosotros lo adoramos, vienen los milagros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, dice, la presencia de Dios desciende cuando nosotros alabamos al Señor. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando está el Espíritu de Dios aquí, necesariamente Satanás sale huyendo. Y es donde se salen espíritus inmundos de rebeldía, espíritus inmundos de enfermedad, de escasez. Hermanos, llegan los milagros. Versículo 16 dice: y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ayuda entre hermanos, Nosotros tenemos toda clase de casos, hemos visto en los años que tenemos en el ministerio, ya 9 años, y hace poco un hermano le dio una buena ofrenda a una hermana que estaba en necesidad. Hermanos, el Señor está mirando todo eso y dijo: no le diga quién dio esto, no le diga, vaya a decir. Hermanos, hemos visto casos así de un corazón muy generoso, otros que ni siquiera ofrendas, hermanos, que no he visto nunca en un sobre con su nombre en años que llegan al ministerio. Y hermanos, lo único que digo es: estamos bien nosotros, hermanos, económicamente no tenemos deudas como iglesia, es una bendición muy grande,
Pero hermanos, no es que busquemos dádivas, sino fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Es algo que está escrito, está en la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, encargamos a alguien o alguien nos dice, quiero hacer esto, hermanos, es maravilloso ver eso. Y hay hermanos que están sirviendo de corazón, ahí están puntuales, hermanos, nos están alzando las manos. Qué bendición tan grande, hermanos, qué bendición. La palabra del Señor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, si ustedes se han comprometido, háganlo. Nosotros tenemos pruebas, hermanos, y cuando me llegó la prueba a mí en mayo de este año, qué manifestaciones de amor, qué manifestaciones de apoyo, y estamos viendo nosotros el resultado de eso. Siervos de Dios que domingo tras domingo, semana tras semana, ahí están. Podemos estar seguros que van a venir, y si no, llaman y se puede dar, hermanos. De un momento nos se presentó algo, discúlpeme, no puedo ir, gloria al Señor, tranquilo. Si es el caso de una necesidad, oramos por ellos, pero ahí están. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Cuando el Señor dice, árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego, hermanos, examinémonos y veamos nosotros si estamos llevando fruto, si estamos siendo fiel a esta palabra donde dice que sujetémonos a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros somos peregrinos aquí, peregrinos en este mundo. Vamos a primera de Juan, la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo. Yo quiero hacer una aclaración aquí. La palabra del Señor dice, todos pecamos. El que diga que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Pero pecar y arrepentirse es una cosa, y practicar el pecado, hacerlo sin arrepentimiento continuamente, eso es lo que se llama práctica del pecado. Y de eso es que está hablando aquí la palabra de Dios. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si somos nacidos de Dios, si nosotros estamos en los caminos del Señor sirviéndole en santidad, no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces hay dos clases de personas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pertenecemos a uno de los dos, necesariamente, todo el mundo, hijos de Dios o hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está hablando la palabra del Señor también de lo que es la práctica del pecado y lo que es los frutos de la carne. La práctica del pecado da como consecuencia los frutos de la carne. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Yo voy a ir despacito por cada uno de estos pecados. Y esto es una amonestación supremamente seria que el Señor nos está haciendo esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es adulterio? Personas casadas que están viviendo vidas de infidelidad conyugal. Fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Inmundicia incluye lesbianismo, homosexualismo, masturbación, toda esa clase de pasiones desordenadas. Lascivia, pecados de concupiscencia, pensamientos como el hombre que desea a la mujer que la mira para desearla. Y démonos cuenta una cosa, comienza esta serie de 18 pecados con los pecados que son contra el cuerpo. ¿Por qué es tan importante esto? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso así comienza de serio esto. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 3, 5 y 6, habla de estos pecados. Y avaricia, que es idolatría, dice la palabra del Señor, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto es supremamente serio, hermanos. Seguimos con los pecados. Idolatría, ¿qué es idolatría?
poner a algo o a alguien por encima de Dios. ¿Y cuánta gente en este país y en el mundo tiene al Dios dinero por encima de los principios cristianos del llamado? Hechicerías. Hechicería, hermanos, no es necesariamente que esté llamando a hechiceros, que esté haciendo magia negra, magia blanca, magia roja. Hermanos, también es pertenecer a organizaciones, a sectas donde se practica esto. Los mormones se bautizan en el nombre de los muertos. Eso es hechicería. Los muertos están en el cielo o en el infierno, nada más. Los católicos igualmente le piden a los muertos. Eso es hechicería, hermanos, hechicería. Qué tristeza, porque eso es ignorancia. Ellos no saben, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, o si no se apartarían de todas las creencias que están en contra de la palabra de Dios. Vienen luego los pecados que tienen que ver con la relación entre hermanos, entre familiares, con los compañeros de trabajo, con las demás personas. Todos estos: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo esto, hermanos, cada uno de estos es supremamente importante. La palabra del Señor dice: el que practique esto es del diablo. Así de serio es. Uno puede decir: pero los celos. La palabra del Señor dice: el celoso no heredará el reino de Dios. Contiendas, pleitos, todo esto, hermanos. Luego dice: herejías. ¿Qué es herejías? Herejía es seguir una doctrina que está en contra de la palabra de Dios. Llame la secta, llame su propia creencia, lo que sea. Eso es herejía, herejía. Envidias. La palabra del Señor nos manda a nosotros en uno de los mandamientos, dice: no codiciéis los bienes ajenos. No es mirar la casa de un hermano, el carro del hermano. Uy, yo quisiera tener ese carro. Uy, ese hermano no se lo merece. Tengamos cuidado, hermanos, cuidado con esto de las envidias. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aquí no para, hermanos, la lista. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Os amonesto. Esto es una amonestación, hermanos, una amonestación. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así declara la palabra del Señor, hermanos. Esta mañana el Señor nos está hablando a rectificar nuestra vida, y es el propósito del ayuno, hermanos. Si usted no puede, por alguna razón, tiene un viaje o lo que sea, hacer el ayuno 21 días, haga lo que pueda, pero pídale al Espíritu Santo, hermanos, y siempre esas primicias, hermanos. Las primicias, que es lo mejor, hermanos, lo mejor de nosotros. Porque al Señor le agradó el sacrificio de Abel. Fue un sacrificio mejor, le daba lo mejor al Señor. Lo mismo Esaú no le daba lo mejor al Señor, pero Jacob sí. Y aún siendo el primogénito, perdió la primogenitura, perdió el favor de Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros rectificamos nuestro camino? Hermanos, necesariamente se hace evidente la presencia de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor nos habla en el libro de Éxodo que este siervo de Dios llamado Moisés subía al monte Sinaí. Cuando bajaba, tenía que ponerse un velo, porque la gloria de Dios estaba reflejada allí en su rostro. Cuando nosotros nos metemos con el Señor, recibimos esa unción, necesariamente nos impregnamos del Espíritu Santo y fluyen los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a ir allá adelantico, hermanos, el versículo 22 del mismo capítulo 5 de Gálatas. ¿Qué es un fruto? Hermanos, algo que nace naturalmente. Cuando nosotros sembramos algo, hermanos, esperamos que tenga fruto. ¿Qué pasa como el agricultor que allá se pone a mirar su tierra? Uy, yo espero un fruto, pero nunca siembra nada. El Señor quiere que nosotros sembramos. Estamos sembrando lo espiritual y vamos a recoger lo espiritual. Nosotros sembramos, regamos esa tierra, le echamos fertilizante, y ahí vamos a ver el fruto maravilloso. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos son amor. El primer fruto, amor. Estamos amando más que antes nosotros. Estamos perdonando más fácilmente que antes. Pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos dé ese amor ágape.
Estos frutos nacen naturalmente en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios. Es muy normal ver a un siervo de Dios consagrado, ungido, ver que es lleno de amor. Es normal, porque está Él abonando esa tierra, esa semilla maravillosa que Él sembró. Gozo. Estamos gozosos o tenemos una cara, hermanos, que parece que nos hubiéramos desayunado con, no sé, con chile o con limón, no sé. Y hay personas así, hermanos. Qué triste. Yo me acuerdo en mis años de mundo, yo trabajé en California con un hombre que estuvo 20 años en la cárcel. Este hombre no sabía sonreír, hermanos, no sabía sonreír. En la cara se le veía que este hombre ni se podía comunicar con él. Qué tristeza. Vivía desesperado, amargado. Pero qué maravilla cuando uno encuentra personas llenas del poder de Dios. Habla con ellos, infunde esa paz. Yo le he preguntado a algunas personas: ¿usted tiene que ser cristiano? Le digo, qué personalidad, qué gozo. Es el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Paz. Hermanos, la vida sin paz, ¿ustedes se la imaginan? Paz. ¿Quién es nuestra paz? La paz es el Señor Jesucristo. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Y el Señor dice que Él nos da la paz que trasciende el entendimiento humano, va más allá de lo que el entendimiento humano pueda captar. Esa es la paz que el Señor nos da. Paciencia. Hermanos, nosotros tenemos que ser más pacientes cuando estamos en el mundo. Tiene que ser, hermanos, tiene que ser. Y nosotros éramos hijos de ira. Fácilmente odiábamos, fácilmente nos resentíamos, fácilmente no perdonábamos, fácilmente venían las iras, los problemas. Pero ahora que somos más pacientes, hermanos. Sí, a veces nos saltan nosotros, hermanos, nos dan a nosotros allí en donde nos sabe dar, hermano, y a veces puede que salte la ira. Pero el Señor nos controla, porque somos controlados. Benignidad, esto es de humildad, hermanos. Ya no estamos nosotros, si compramos un carro nuevo, uy, hermano, lo estacionamos allí donde puedan ver los otros, mi carro nuevo. No, hermano, humildad. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué escogió el Señor a Moisés? Era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son frutos que nosotros, hermanos, debemos de tener consecuencia a nuestra consagración al Señor. Y estos frutos van a brotar en cada uno de nosotros de acuerdo a qué calidad de santidad estamos viviendo, qué calidad de consagración hemos decidido nosotros hacer. Hermanos, nosotros somos, alguien decía, como un metal, un bloque de metal grande que cuesta $500. Si ese metal se usa para hacer lámparas, puede costar $1,500. Si se usa para hacer rines de carros, puede costar $5,000. Pero si se usa para hacer resortes de relojes, puede costar $500,000. El mismo bloque. Todos comenzamos con ese bloque de metal. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Si estamos nosotros teniendo calidad en nuestra manera de vivir, calidad en lo que nosotros damos para el Señor, es darle a Él lo mejor, lo mejor. El Señor no quiere que dejemos nosotros esa intimidad con Él. Para Mateo 6:33, digámoslo, hermanos: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Hermanos, que no seamos como este judío que vino aquí a Estados Unidos y le dieron un sándwich, de pronto una hamburguesa. El hombre se comió su sándwich y dijo: esta hamburguesa sabía muy bueno, ¿qué es lo que tiene esta hamburguesa? El que lo invitó dijo: tiene un poco de tocino. Tocino, si nosotros no comemos cerdo. Bueno, pero ya se lo había comido. Le ofrecieron otro: ay, ya como me comí uno, ay, otro poquito, no importa. Le invitaron unas carnitas: ay, hermano, ya como comí el tocino, pues ¿qué más? Y así siguió. Así somos nosotros a veces, hermanos. El enemigo tiene ese tocino: venga para acá. Nos puede atraer sutilmente, muy sutilmente. Por eso, hermanos, debemos de estar nosotros siempre rodeados de la gloria de Dios, resistiendo al enemigo, porque la palabra dice: el enemigo está como león rugiente mirando a quién devorar.
Pero hay esperanza, hermanos, hay esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesús de Nazaret. Y hay un mejor hombre en usted, una mejor mujer en usted. Pongan, hermanos, pongamos al servicio del Señor esos dones y esos talentos, hermanos. Necesitamos ayuda en todos los ministerios, hermanos. Que el Señor no les diga allá cuando ustedes llegan: y allá los puso ustedes, ¿qué hizo con eso? No, yo estaba tan concentrado en mi trabajo que se me olvidó. Tengan cuidado, hermanos. Esto es una amonestación, hermanos, una amonestación. El hermano Marvin nos decía en su mensaje el domingo pasado que una hermana de él, una prima, perdón, de un momento a otro, un derrame cerebral, cayó muerta. Hace pocos días murió un cantante muy famoso de mi país, Diomedes Díaz, los que son de allá, y no gran celebración de su música, y aún allá eso era continuamente su música. Este hombre llegó de una fiesta, se acostó, el Señor dijo: hasta aquí fue. ¿Con qué le vamos a llegar al Señor? No juguemos a la ruleta rusa con la salvación, hermanos. No juguemos, hermanos. Con Dios no se juega. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. La palabra del Señor nos dice que dos estarán en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en un molino. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos el 50%. Le está hablando el Señor al pueblo de Dios. Cuando el Señor venga, hermanos, Él no va a mirar las casas, los carros de lujo, los grados. Él va a mirar el corazón, va a mirar la santidad. El apóstol Pablo, antesitos de morir, dijo, en la carta última que escribió, que fue 2 Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera. Lo importante no es terminar la carrera, es terminarla bien, en santidad, sabiendo nosotros que el juez justo, el Señor Jesucristo, va a estar allá recibiéndonos a nosotros con los brazos abiertos y escucharle: el buen siervo fiel. Eso es lo que nosotros queremos escuchar del Señor. Hermanos, la idea, el propósito de este ayuno es acercarnos más al Señor. ¿Cómo está la lectura de su palabra? De la palabra del Señor. ¿Cómo está su devocional diario? ¿Cómo está su vida de oración? Son preguntas que necesitamos hacer. ¿Cómo está su vida de adoración? ¿Cómo está su alabanza al Señor? ¿Cómo está su clamor al Señor? Todo eso es medida de nuestra relación con el Señor, de nuestra santidad. Como ya dije, hermanos, no sabemos si un año más adelante estemos aquí o estemos con el Señor eternamente, hermanos. El Señor dice que envía ángeles a llevarnos a su reino celestial, así como llevó a Lázaro, el que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Así el Señor va a llevar ángeles a llevarnos a cada uno de nosotros a su gloria eterna. Un hermano que no está aquí hoy tuvo un mensaje del Señor. Él vio a esta iglesia, hermanos, que íbamos encaminados al reino de los cielos, y le hizo una advertencia. A las 4 de la tarde le dijo: este vehículo se va a ir al reino de los cielos. Si usted no está aquí a las 4 o está andando y al carro, ya no puede subirse. Y el hermano se había involucrado en cantidad de cosas del mundo y se dio cuenta que ya van a ser las 4 y corría, pero el carro ya había avanzado. Este hermano ahora lo veo más dedicado. Y hermanos, la oración de nosotros es porque cada uno de nosotros tomemos conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos, hermanos, para que el día de mañana, hermano, no diga: Señor, yo los amonesté a ustedes y desecharon al que amonestó. Como yo les dije, libro mi responsabilidad, hermanos. Yo les digo, la salvación se puede perder. La tibieza no hereda el reino de los cielos. Este ayuno, hermanos, que sea un ayuno de victoria, de consagración y de acercamiento al Señor. Hermanos, nosotros en realidad tenemos una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque aún tenemos vida, hermanos. ¿Cuál es el problema más grande que hay? Para la gente que murió sin el Señor Jesucristo. Varios de ustedes escucharon el testimonio de los jóvenes que fueron al infierno. Uno le preguntó al Señor:
después de haber visto un lugar que era 1000 veces peor que los otros. ¿Y este lugar para quién es? El Señor le contestó: es para los que estaban en mis caminos y se apartaron. Y yo he conocido esos casos, hermanos, gente que le sirve al Señor, alaba al Señor, después adiós, se fueron y así los cogió la muerte. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. La palabra del Señor dice: llegará allí que el llanto y el rechinar de dientes, gritos eternamente. Una vez que un alma cae al infierno, orar por esa alma es totalmente hereje, en contra de la palabra de Dios. Si ya está juzgada y está en el infierno, nadie la puede sacar de allá. No hay limbo, no hay purgatorio, hermanos, es o cielo o infierno. Y de nosotros depende a dónde vamos. Hermanos, tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos, hermanos. Si usted está viniendo nada más los domingos a la iglesia, hermanos, si no está involucrado, involúquese, hermanos. Lo necesitamos, hermanos. Para mí, más importante antes que la cantidad es la calidad, hermanos. Que todos nosotros seamos salvos, todos nosotros, sin faltar nadie. Y le recalco a ustedes, hermanos, la responsabilidad que tenemos con nuestra familia. Familiares que no están en los caminos de Dios. Si nos apartamos de los caminos de Dios, ¿qué es de ellos? Se rompe la línea de sangre, hermanos. Se rompe esa bendición maravillosa, esa herencia que ellos tienen, porque nosotros les servimos al Señor. Yo quiero dar un tiempo pequeño para que cada uno, allí donde estamos, cerremos los ojos. Y esto es entre Dios y cada uno de nosotros. Simplemente pídale al Señor que le ilumine, que le dé fuerzas. Y si no sabe cuál es su ministerio, cuál es el llamado, el propósito de Dios en su vida, Él se lo va a revelar. Dígale al Señor que lo esfuerce, que le ayude a poner esos dones y talentos que el Señor le ha dado para el servicio y gloria de su nombre. Cada uno delante de Dios en este momento. Si es el caso en este momento, pídale al Señor que lo perdone, porque ha sido un siervo infiel, una sierva infiel.